Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Fer. Ok, entonces decíamos respecto a respecto a las aplicaciones de la derivada, estamos hablando de lo que es una función creciente y decreciente, en la cual, bueno, podemos identificar un tipo de función, ¿verdad? Que tiene una forma cóncava, en la cual podemos ver, en el caso de una función cóncava, que es creciente en un dominio de A a B, y en la función que tiene una forma convexa, pues también podemos notar que es una función creciente en todo su dominio de A, cuyo dominio va de A a B, ¿sale? Entonces vamos a formalizar esta parte de las funciones. Definición. Si nos movemos sobre la gráfica de una función si nos movemos sobre la gráfica de una función f de x, de izquierda a derecha, entonces esta función es creciente en todo su dominio, ¿sale? Por lo tanto, en este caso, la función es cóncava. Para este otro caso, tenemos que la función crece en todo su dominio, que es A, en el dominio de AB. Por lo tanto, la función es convexa. ¿Ok? Formalmente, esta función es creciente en AB, en todo el dominio que va de A a B. Sí para todo, vamos a poner aquí. Sí para todo punto fijo, x1 diferente de x2, x1 y x2 son elementos existentes en el dominio de la función. ¿Sale? Entonces, f de x o la función es creciente en todo el dominio si para todo punto x1, x2, x3, ¿verdad? Diferentes, cada uno de ellos, existen en el dominio. Y además de ello, se cumple que además de esto, se cumple que x1 es menor a x2. Es decir, tenemos aquí un x1, vamos a ponerlo con otro color, que no se amontone. Tenemos de este lado un x1 y x2. x1
y x2. ¿Sale? Entonces, esta función es creciente si para todo x1 diferente de x2, sabiendo que x1 y x2 son elementos que existen en el dominio de la función, se cumple que x1, ¿sale?, es menor que x2. ¿Sale? Aquí está. Ay. Por lo tanto, o entonces, la función evaluada en x1 deberá ser menor al valor de la función evaluada en x2. ¿Sale? Entonces, desde el punto de vista de la derivada, vamos a poder observar que para todo x sub 0, ¿no?, para todo punto existente dentro del dominio de la función, se cumple que la primera derivada parcial, bueno, la primera derivada de la función es mayor a 0. ¿Sale? Vamos a ponerlo más adelantito. A ver, vamos a ver. Seleccionar. Ahí está. Entonces, desde el punto de vista de la derivada, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué es la derivada? ¿Cuál es el concepto de derivada? ¿Qué podemos observar con las derivadas? Pues justamente la pendiente de la tangente, ¿es correcto? Entonces, desde el punto de vista de la derivada, vamos a observar que para todo punto existente, x1, x2, x3, generalizando para todo x sub 0, existente en el dominio de la función, se cumple que la primera derivada o la función, la primera derivada de la función evaluada en ese punto x sub 0, el resultado de esa evaluación es mayor a 0. ¿Sale? Entonces, esto lo debemos tener presente, que vamos a definir que una función es creciente en X punto si la función evaluada en ese X punto es mayor a 0 o es positiva. ¿Sale? Ahí está. Ahí está, suponiendo que este fue un X sub 0. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Puedo quitar la diapositiva? Permítame tantito, Miss. Sí.
Ya, gracias. Ok. Bueno, entonces, vamos a poner... Ahí está. Ok, entonces, como conclusión podemos decir, conclusión. Conclusión. Como conclusión podemos decir que si una función cuyo dominio está contenido en Rn y que además esta función es continua y derivable, o diferenciable, f de x es creciente, la función es creciente, en un punto o en cualquier punto que existente en el dominio, cuando la primera derivada de la función evaluada en ese x, en ese punto x, es mayor a 0 o es positiva. ¿Sale? Esa sería la conclusión. Vamos a moverlo. Ahí está. La conclusión. Ejemplo. Vamos a poner aquí. Ejemplo. Sea la función f de x igual a 3x cuadrada más 4x menos 1, y sabiendo que esta función es continua, la pregunta es, ¿dónde es creciente esta función? ¿Dónde es creciente esta función? Procedimiento. ¿Qué es lo que nos dice la definición? Justamente que hay que identificar, primero que nada, el punto, un punto en el que está evaluada esta función, ¿verdad? Vamos a identificar este punto, pero además de identificar este punto X, ¿no? Vamos a derivar la función para verificar si este punto en el que está evaluada la función nos está indicando que la función es creciente o decreciente, ¿sale?
Va a ser creciente si el resultado de la primera derivada de la función respecto de x, evidentemente en este caso, es mayor a 0. En caso de que fuese menor a 0 o negativa, entonces estaríamos hablando de que la función en ese punto es decreciente, ¿sale? Entonces, primero vamos a derivar esta función. La derivada de esta función es igual a 2 por 3, 6, 6x más 4. ¿Cierto? Este resultado nos va a indicar, o nos indica más bien, que la primera derivada de la función es que positiva, ¿verdad? Tiene valor. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser encontrar ese punto en el que está evaluada la función. ¿Cómo encontramos ese punto? Pues únicamente despejando el valor de x, ¿sale? Vamos a despejar a x. Sería 6x mayor menos 4. Ok. Entonces tenemos que x es mayor que menos 4. El 6 está multiplicando, pasa dividiendo. Vamos a reducir un poco aquí. X es mayor a menos 2/3. ¿Alguien tiene problemas para poder realizar el despeje de X? No. Ok. Bueno, ya tenemos este punto de X, el cual nos está indicando que es el punto en el que se está evaluando esa función, ¿sale? Y el punto en el cual nos indica o nos va a indicar que la función es creciente. Por lo tanto, la función es creciente a partir del punto menos 2/3 hasta infinito, ¿sale? Si ustedes grafican esta función, vamos a poder verificar, ¿verdad? Cuál es si realmente la función es creciente a partir de estos valores, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. Espérame tantito. Dejar de compartir. Guardar. Ahí está. Miren, la función que trabajamos fue 3x cuadrada más 4x menos 1, ¿cierto? Ok. Entonces, si ustedes pueden apreciar en esta gráfica, a partir de, vamos a ver dónde están los valores. Compartido. ¿Qué valores nos había dado? Espérenme. Usado, no. X, Y. ¿Sale? A partir de este punto o de esta coordenada, menos 2/3
infinito, a partir de este punto, de esta coordenada, la función es creciente. Vamos a verificar. Ahí está. Vemos a partir de menos 2/3 de x igual a menos 2/3, hasta infinito, la función es creciente. ¿Sí lo podemos apreciar? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, de esta forma podemos nosotros identificar, digo, aquí lo podemos ver gráficamente, pero a partir de estos cálculos, bueno, nosotros podemos identificar si a partir de ese punto o a partir de qué punto la función es creciente, ¿ok? A partir de la aplicación de la primera derivada. Vamos a continuar. Aquí es infinito, bueno, pues es de los dos lados, dado que es una función cuadrática. Ay. Muy bien. Ahora, función decreciente. ¿Puedo quitar esta diapositiva? Sí. Sí. Ok. Ahí está. Función decreciente. Una función es decreciente. Vamos a poner aquí. Una función es decreciente en un punto sí, en un punto una función cuyo dominio, vamos a poner otra vez AB, es decreciente en un punto existente en ese dominio de la función, si la primera derivada de esa función, dijimos, evaluada en ese x sub 0, es negativa o es menor a 0. ¿Sale? Entonces, esta función es decreciente. F de x es decreciente. Ay, elimínate. Ahí está. La función es decreciente en el dominio AB si para todo punto x sub 0, ¿sale? Que puede ser x1, x2, x3, x4, cualquier punto x sub 0 existente en el dominio de la función, uy.
Ahí está. Es decreciente en el dominio de la función sí para todo x sub 0 existente en AB, que es el dominio de la función, es evaluado en la primera derivada de la función y el resultado obtenido es menor a 0. ¿Sale? Es prácticamente lo contrario a la primera definición que teníamos de lo que es una función creciente. Si nosotros tuviésemos, no sé, poniendo como ejemplo una recta, la función de una recta, ¿no? Suponiendo que esta es la función de una recta. Hay que recordar que si el valor de la primera derivada es menor a 0, entonces la función, dijimos, es decreciente. Pero es posible que también encontremos que solamente en un punto la función sea decreciente. Es decir, esta función no es decreciente en todo su dominio, pero particularmente habrá un punto en el que la pendiente de la tangente sea negativa, ¿sale? Vamos a poner aquí. ¿Ok? Ok, entonces, si la ecuación de una recta, por ejemplo, sea y igual a la pendiente de x más b. Entonces, la primera derivada de esta función, evaluada en ese x sub 0, cuyo dominio está definido por a, b, va a ser igual a la pendiente de la tangente, vamos a poner lambda, la pendiente de la tangente, y si el valor de esa evaluación es negativa, entonces podemos decir que la función es decreciente. ¿Sale? En ese punto específico. ¿Ok? Bueno. ¿Duda hasta aquí? Creo que no. Ok. Bueno, ¿puedo quitar esta diapositiva? Sí. Ok. Sí, ya, profesor. Perfecto. Bueno, siguiente aplicación de la derivada. Punto 2. Para calcular la ecuación de una recta, si ustedes recuerdan, que bueno, sabemos que la ecuación de una recta es la tangente a una curva. Vamos a poner aquí ecuación de una recta. De una recta. Si ustedes recuerdan, la ecuación de una recta es la tangente a una curva de la función
en un punto o en una coordenada, ¿sale? En un punto o en una coordenada. En la cual, bueno, la coordenada es un punto X sub 0, coma, Y sub 0, ¿sale? Entonces, la ecuación de una recta es la tangente a una curva de la función en un punto o en una coordenada, ¿sale? Entonces, sea, vamos a poner aquí, este es la función. Y nuestras coordenadas son X sub 0, Y sub 0. Ujú. Tangente es la tangente a una curva de una función en un punto o una coordenada. 0, coma, Y sub 0. Ok, entonces, sea esta función es importante aclarar que esta función es continua en todo su dominio, es diferenciable en todo su dominio y el objeto en este caso es encontrar la pendiente de la tangente, la pendiente de la función, ¿sale? O sea, esta verdecita de aquí. Todo. Objetivo, encontrar la pendiente de lambda. Lambda. Ok. Entonces, habíamos identificado en sesiones anteriores cuál era la función o la ecuación de una recta. Por definición, la ecuación de una recta es la pendiente la pendiente de la, no, pero es que aquí vamos a derivar. Bueno, no importa. La pendiente por X más B. Ok, entonces, para poder encontrar la pendiente de lambda, lo que tenemos que hacer es, primero, derivar esta función, ¿verdad? Para poder derivarla, bueno, pues aplicamos únicamente las reglas de derivación, donde la derivada de esta función es la pendiente de la tangente.
¿Sale? Entonces, si la recta pasa por un punto de tangencia, que en este caso es x sub 0, y sub 0 o la función evaluada en x sub 0, entonces la ecuación de la recta vamos a poner aquí, sí. Si la recta pasa por el punto de tangencia x sub 0, y sub 0, la ecuación de la recta es y menos, y menos la función evaluada en x sub 0, y esto va a ser igual a la derivada, a la primera derivada de la función evaluada en x sub 0, que multiplica a x menos x sub 0. O bien, y, despejando y, tenemos que y va a ser igual a la función evaluada en x sub 0 más la primera derivada de la función evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. Si ustedes ven, esta es similar a la ecuación de la recta con 2 puntos, ¿recuerdan? Vamos a poner aquí. En algún momento habíamos indicado que la ecuación de la recta con 2 puntos era y menos y sub 0 igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 0, ¿cierto? Ahí está. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para poder calcular la ecuación de la recta tangente, en este caso lambda, de una función, de una función x, ¿no? ¿Puedo quitar esta diapositiva? Sí, profesora, ¿le podría regresar tantito a la anterior, por favor? Nada más para tomarle captura. Ok, entonces vamos a calcular la ecuación de la recta tangente que hemos definido como lambda, ¿verdad? Es una recta tangente a la gráfica de la función y la vamos a evaluar en un punto específico, ¿sale? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Puedo pasar? Sí, profesora, gracias. Ok, Fernanda. ¿De esta también ya? Ok, fue la última.
Sí, gracias. Ok. Bueno, vamos a poner ejercicio. Ejercicio. Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. La escribo mejor. A la gráfica de f de x igual a 5x cúbica más 3x cuadrada menos 4 más 1. Calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica en esta función en x. Ay, ¿qué es esto? Menos 1. Vamos a ponerla aquí abajo mejor. Menos 4x más 1. Evaluada en el punto x sub 0, que en este caso es x igual a menos 2. ¿Sale? Si ustedes grafican esta función, vamos a ver. Si ustedes grafican esta función, dijimos era 5x cúbica más 3x cuadrada menos 4x más 1, ¿cierto? Si ustedes grafican esta función, dice José Oscar que la derivada es 15. Ok. Gracias, José Oscar. Ya se nos va adelantando. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, si ustedes grafican esta función, lo que van a obtener es esta forma, ¿sale? Lo que está pidiendo el ejercicio es básicamente calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica en un punto específico, cuando x es igual a menos 2, ¿sale? Es decir, vamos a ver, aquí, ¿sale? Ay. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver con qué hace tangencia esta. Menos.
Ahí está. Ok, ¿cómo podemos saber si x es igual a 2, a menos 2, perdón? ¿Cuál es el valor de f de x? Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir ese menos 2, que es el valor de x, ¿en qué? En la función, ¿verdad? Para poder saber cuál es el valor de y. Una vez que nosotros obtengamos el valor de y, vamos a poder identificar el punto al que se nos está haciendo referencia y donde tenemos nosotros que evaluar cuál es la ecuación de la recta tangente, ¿sale? Y con ello, pues, identificar cuál es la pendiente de esta, de este punto específico de la función, ¿sale? A ver, vamos a calcular ese punto. Entonces, calculamos. Calculamos f de x sub 0 y la derivada de esa función. Para poder calcular, dijimos, el valor de y, ¿verdad? Para poder identificar el valor de y, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de x sub 0, que en este caso es menos 2, en la función. ¿Cuál es el resultado de sustituir x igual a menos 2 en la función? Carlos Chávez. Buen día y bienvenido. Aquí estoy, profesora. ¿Me lo podría repetir, por favor? Sí. ¿Cuál es el resultado de sustituir en la función el valor de x igual a menos 2? Permítame. Sí. Pueden ir poniendo sus participaciones en el chat si ustedes gustan. Y bueno, vamos a considerar también la respuesta ¿dónde está? De José Óscar, ¿verdad? Respecto a la derivada. Decía José Óscar que la derivada de la función es 15x cuadrada más 6x menos 4, ¿cierto, José Óscar? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues va a ser sustituir el valor de menos 2 en la derivada de la función, ¿sale? Sí, ¿me decías, Carlos? Ya lo tengo, me salió menos 19. Excelente, muy bien, Carlos. ¿Y cuánto nos sale menos 19? ¿Y cuánto nos sale si sustituimos el valor de x igual a menos 2 en la función que ya hemos derivado? David Macareno, buen día y bienvenido. Ya, profesora. Estoy en eso. Ok, perfecto. Vamos a ver en el chat cómo vamos. Ok, perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, ahí nada más tenemos una discrepancia con Montserrat. Te salió 68. Vamos a verificar el dato, Montserrat. Ok, excelente. Ya verificamos. Sí, 44. ¿Te salió lo mismo,
David. Sí. Perfecto. Ninguna objeción entonces. Bueno, entonces ya hemos localizado justamente el punto en el que vamos a evaluar, ¿verdad? El punto que vamos a evaluar, o bueno, las coordenadas completas del punto que vamos a evaluar. Que en este caso, el punto que vamos a evaluar es X, Y, donde X es igual a -2 y Y es -19. ¿Sale? Entonces, viendo la gráfica, básicamente vamos a identificar, bueno, aquí tenemos el -2, X es igual a -2, -19. Entonces, aquí va a estar situado el punto que vamos a evaluar. Bueno, por ahí. Ok, -2, -19. Ahí no sé cómo corregir ese punto 1. Pero bueno, entonces vamos a identificar cuál es la tangente vamos a cambiarle el color. Verde. Borrar. La pendiente, la pendiente de la tangente a la gráfica en ese punto, ¿sale? Bueno, ese es un resultado adicional que podemos obtener. Por lo pronto, el ejercicio únicamente nos pide la ecuación de la recta tangente a la gráfica en este punto determinado, ¿sale? Esta gráfica nada más la pusimos para nosotros poder identificar a qué nos estamos refiriendo gráficamente cuando se nos da un punto y se nos está solicitando la recta de la tangente. Aquí lo que podemos apreciar después de obtener la recta de la tangente, pues fácilmente podemos obtener la pendiente de esa recta tangente a la gráfica en este punto específico, ¿sale? Ok, bueno, entonces la ecuación, dada la definición que teníamos de la recta que pasa por el punto de tangencia, dada la definición, vamos a hacer más pequeño esto. Por definición, la recta que pasa por el punto de tangencia, o bueno, la ecuación de la recta tangente, dijimos que era Y menos f de x sub 0 igual a f a la derivada de la función evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Sale? Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir la información con la que ya contamos en la definición de la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, sustituyendo, tendríamos y menos, ¿cuál es el valor de la función evaluada en x sub 0? Vamos a ver. ¿Cipatli? Perdón, maestro, ¿mande?
¿Cuál es el valor de la función evaluada en x sub 0? Sería 19, ¿no? Exacto, menos 19. ¿Y cuál es el Ah, valor? sí, perdón. Menos 19. Ujú. ¿Y cuál es el valor de la derivada de la función evaluada en x sub 0? 15x cuadrada más 6x menos 4. Y ¿No? evaluada en el punto x sub 0, o sea, x igual a menos 2. Ah, 44. Excelente. 44. Muchas gracias, Ipatli. X menos 2. ¿Cierto? Ok. Después de sustituir, bueno, únicamente vamos a factorizar, a reducir un poco esta expresión. Y tendríamos y menos por menos da más 19 es igual a 44 por x, 44x. Menos por menos da más, 44 por 2 es igual a 88. Y reduciendo un poco más esta expresión, tendríamos 44x menos y más 69. ¿Dónde? Donde entonces la recta de la recta tangente o la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función, pues nada más la vamos a obtener despejando y. Y es igual a 69 más 44x. ¿Sale? Y hemos resuelto el ejercicio. ¿Sale? La ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función es y igual a 69 más 44. ¿Sale? Donde la pendiente de la función, en este caso, sería, vamos a ver, vamos a ver, creo que por aquí nos lo da. Necesito revisar, punto. Bueno, luego reviso cómo sacar ese en GeoGebra. Luego les digo. Bueno, entonces lo que nos solicita el ejercicio ya lo hemos resuelto, ¿verdad? Que es la ecuación de la recta, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de dicha función. ¿Sale? Ahora, tenemos dudas hasta el momento de cómo obtener esta ecuación para una función dada en un punto fijo. Solamente aplicamos lo que nos va indicando por definición, ¿verdad? La obtención la obtención de la ecuación de la recta tangente. Dado que nos pide el valor de la función evaluada en ese punto específico y nos pide la derivada de la función evaluada en ese punto específico, bueno, obtenemos dichos resultados como lo hicimos aquí, que fue prácticamente este resultado y ¿sale? Se sustituyen en la definición de la recta tangente y obtenemos, despejando y,
obtenemos la recta tangente, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función. ¿Sale? Ok, ¿puedo quitar esta diapositiva? Permítame tantito, Miss, por favor. Sí. Vamos a generalizar un poco este resultado. Ok, vamos a generalizar este resultado o la aplicación de, de estas derivadas. Aquí nosotros estamos manejando una coordenada, ¿verdad? Un punto fijo, pero lo estamos trabajando en R2, ¿sale? Con X y Y, ¿verdad? R2. Sin embargo, la ecuación de una recta también puede calcularse si nosotros tenemos n variables, ¿sale? X, Y, Z, W, ¿sale? Si se nos solicita obtener la ecuación de una recta tangente a la gráfica de una función que depende de n variables, se le llama vector gradiente, ¿sale? Aquí lo hicimos en R2 porque tenemos X, X y Y, ¿verdad? En un cuadro bidimensional. Pero si ya estamos trabajando en una función que depende de n variables, bueno, esa gráfica prácticamente no se puede ni visualizar, ¿verdad? Pero eso no implica que no haya solución, que no haya, eso no implica que no exista un resultado, ¿sale? Denme un momento, por favor. Perdón. Ok, entonces voy a retirar esta diapositiva. Vamos a poner aquí. Generalizando el resultado anterior. Para poder generalizar este resultado, tenemos que abordar justamente lo que les mencionaba, la definición de lo que es un vector gradiente. Vector gradiente. Definición. Definición. Vector gradiente. Ok. Entonces, sea una función cuyo dominio está contenido en Rn y que además es continua en ese dominio, es diferenciable esta función, es diferenciable en todo su dominio. Definimos el gradiente de una función evaluada en un vector. Recuerden lo que es un vector. Recordemos lo que es un vector X1. Este X barrita implica que la función está evaluada en este vector que depende de X1, X2, X3, así hasta Xn.
¿sale? Denotando al gradiente de la función como denotado como se me fue. Sí, denotado el gradiente como cada vez que ustedes vean este triangulito, bueno, nos vamos a estar refiriendo al gradiente de la función como el gradiente de la función va a ser igual nuevamente a la derivada de la función respecto de x1. Estas van a ser como una especie de coordenadas, ¿sale? Puntos en la función. F de la derivada de la función respecto de x1, la derivada de la función respecto de x2, la derivada de la función respecto de x3 y así hasta xn. ¿Sale? Lo cual, bueno, también podemos percibir como déjenme reduzco, si no, me va a caber. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para poder entender un poco mejor esta expresión de lo que es el gradiente. ¿Sale? Ejercicio o ejemplo. Sea una función en R2, lo vamos a hacer para R2. Lo que hicimos hace un momento, como les había indicado, este ejercicio fue lo mismo, pero hasta R, lo hicimos en R2, ¿sale? O sea, estas primeras coordenadas, X1 y X2, ¿sale? Y dijimos que se puede hacer para más, variables. Vamos a hacer perdón, lo hicimos para R1, ¿sale? Lo que vamos a hacer ahorita es una función continua en R2. Vamos a poner una función continua, donde nuestra función va a ser igual, sea una función que depende de x y de y esta función es 5x cuadrada y cúbica más 3x cuadrada y menos 4x y a la cuarta. Entonces, aquí el objetivo es calcular
calcular el gradiente de la función que depende de X y de Y. Lo que vamos a realizar según la definición va a ser derivadas parciales, ¿cierto? Derivadas parciales de la función. Es decir, vamos a derivar la función respecto de X y respecto de Y. ¿Sale? Vamos a derivar respecto de X y respecto de Y. Primero respecto de X1. ¿Cuál sería la derivada respecto de X? Sería 10x y cúbica más 6xy menos 4y al cuadrado. No, a la cuarta, perdón. Ujú. ¿Alguien tiene algún resultado diferente? ¿No? Ok. ¿Y cuál sería la derivada parcial respecto de Y? Vamos a ver. José Oscar. Se nos fue José Oscar. Jorge Ramírez. Ah, ok. Dime. Es 15 x cuadrada y cuadrada más 3x cuadrada menos 16x y 3. Excelente. Bueno, muchas gracias, José Oscar. Bueno, ya que contamos con información, ¿verdad? Respecto a las derivadas parciales de X1 y X2, únicamente, bueno, vamos a considerar estos resultados como parte de las coordenadas que nos indica como definición, ¿sale? Es decir, el gradiente de la función ay, no se selecciona. Ya se trabó. Ahí está. El gradiente de la función, por definición, sería (10xy) cúbica más 6. Ay, a lo mejor lo voy a poner en otra hoja porque no me va a caber. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a ver. Sería el gradiente de la función X, Y es igual a esta coordenada. 10x xy cúbica más 6xy menos 4y cuarta coma
15x cuadrada y cuadrada más 3x cuadrada menos 16x XY cúbica. ¿Sale? Esa sería la respuesta a la pregunta del cálculo del vector gradiente. ¿Sale? Pero ahora, si se pidiera que se evaluara este vector gradiente en un punto específico, digo, anteriormente lo habíamos hecho para X igual a menos 2, ¿verdad? Pero si se nos pidiera evaluar este vector gradiente en un punto específico, en una coordenada, únicamente tendríamos que sustituir. A ver, ¿puedo quitar esta diapositiva? Sí, Miss. Ok. Ok. ¿En qué me quedé? Ah, entonces, si se pidiera el vector gradiente evaluado en un punto específico, en este caso, podemos poner algo sencillo. Vamos a... Ahí está. En un punto específico, (1,-1), ¿sale? Lo único que tendríamos que hacer, pues, sería sustituir los valores que nos han proporcionado en el gradiente, en el resultado del gradiente de la diapositiva anterior. Si nosotros sustituimos X igual a 1 y Y igual a menos 1, ¿cuál sería el valor? El valor del gradiente. ¿Cuáles serían las coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas? A ver, vamos a ver. Tienen que sustituir X igual a 1 y Y igual a menos 1, ¿sale? Según esta indicación. Este X igual a 1 y Y igual a menos 1 se va a sustituir en estas expresiones, ¿sale? Sería entonces 10 por 1 por menos 1 al cubo más 6 por 1 por menos 1 menos 4 por menos 1 a la cuarta, ¿cierto? Coma y en la siguiente expresión. ¿Cuánto les da como resultado la primera coordenada? Ay, Me da menos 20. Vamos a ver, menos 20. Ok. A mí me dio menos 8.
Menos 20, tenemos un menos 20 y un menos 8. A ver, vamos a ver en el chat. ¿Alguien más tiene otro Sí, pero resultado? entonces A mí también me dio menos 20. Menos 20. Bueno, ahí tenemos ya la de perder. Vamos a ver, menos 20, menos 20, menos 20. Creo que nada más tú tuviste menos 8. sí, pero estoy mal. Ok, no te preocupes, Sí, Cipatli. me comí un signo, ahora sí es menos 20, pero Ok, Cipatli. Excelente. Igual, menos 20, excelente. Y la segunda coordenada. Dice Micaela Castillo, 34. ¿Quién da más? Vamos a ver. ¿Cuánto te salió, Iván? Iván Barbosa. Lo estoy haciendo, permítame. Ok. Fernanda dice 34. ¿Quién da más? 34. 34. Excelente, Cipatli. Gracias, Jorge. Ana Patiño. Fernanda. Sí, es 34. Perfecto, Iván. Ok. Bueno, entonces es 34. ¿Sale? Entonces, el resultado de haber evaluado este punto específico en el vector gradiente nos da una nueva coordenada, ¿verdad? Que sería el punto menos 20,34. Eso es solamente si se pidiera evaluar la función en una coordenada específica. Pero casi siempre se solicita o voy a solicitar en los ejercicios únicamente calcular el vector gradiente de una función. ¿Sale? Y en caso de que se pida evaluarlo en un punto específico, pues nada más sería sustituir los valores de X y de Y en las coordenadas del vector gradiente. ¿Sale? ¿Tenemos duda de cómo calcular el vector gradiente? Que es parte de la generalización del resultado que hicimos en el ejercicio anterior. ¿No? Ok. ¿Puedo retirar esta diapositiva? Sí. Ok. Con la anterior tuvimos problemas, ¿no, verdad? Ya esta sí la tienen. Ya no recuerdo. Ok. Bueno, la siguiente definición que vamos a abordar es el punto crítico. ¿Sale? Punto crítico. Vamos a ver. Punto crítico. Definición. Punto crítico. Vamos a ponerla aquí. Definición del punto crítico. Sea una función cuyo dominio está contenido en Rn y esta función es continua en todo su dominio y además es diferenciable, decimos que este vector, decimos que existe un punto fijo
En este caso, lo vamos a considerar como un vector. Dijimos que X sub 0 barrita nos vamos a estar refiriendo a vectores. X barrita sub 0 es igual a X1, X2, X3 y así hasta Xn, ¿cierto? Este vector es un elemento existente en el dominio de la función, ¿sale? Entonces, este vector es un punto crítico si se cumple la siguiente expresión. Vamos a poner aquí. Es crítico si se cumple que el vector gradiente de la función evaluada en esos puntos del vector nos dé 0, ¿sale? Para cada uno de los valores indicados en el vector gradiente. Es decir, que que cada uno de estos, de estas derivadas parciales, ¿verdad? Sean iguales a 0, ¿sale? Igual a 0, igual a 0, igual a 0. Entonces, es un punto crítico este vector si se cumple que el resultado del vector gradiente evaluado en ese vector es igual a 0, ¿sale? En todos esos puntos. ¿Por qué es importante o por qué son importantes los puntos críticos? Los puntos críticos lo único que nos van a indicar es que hay una sospecha de que la función tiene un máximo o un mínimo, ¿sale? O un punto de inflexión. Entonces, o un punto silla, ¿no? Entonces, el que exista un punto crítico, bueno, pues nos va a indicar justamente esta cuestión, ¿sale? Vamos a poner. Listo. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ya nada más vamos a estar 10 minutos más. Yo creo que les voy a enviar un video de unos 15 o 20 minutos adicionales. Para poder abordar la parte de máximos y mínimos, ¿sale? Ahorita nada más vamos a terminar con un ejercicio que nos haga inferencias sobre el cálculo de los puntos críticos y y bueno, ya les envío el video de máximos y mínimos, ¿sale? Va a ser muy breve. Sí es importante que vean el video que les voy a enviar con posterioridad. Yo creo que el día de hoy por la tarde, si no mañana a primera hora. Es importante que lo vean porque, bueno, ya saben que dentro de los videos se deja tarea, ¿verdad? Se dejan ejercicios que hay que entregarlos en envía, ¿sale? O se dejan instrucciones que hay que seguir para poder trabajar ejercicios en WebAssign, ¿ok? Entonces, pues eso los obliga a tener que ver el video, el aburrido video. Ok, entonces,
tenemos una función, ejercicio. Sea la función que depende de x y de y igual a x cuadrada menos y cuadrada más x y. ¿Sale? Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los puntos críticos? Vamos a poner aquí. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos críticos? Ok. Por definición, los puntos críticos son, dijimos, aquellos por definición, dijimos que los puntos críticos son ese X y Y tales que, evaluados en el vector gradiente, son iguales a ¿qué? A 0, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es justamente obtener que las derivadas parciales, ¿verdad? De esta función. ¿Cuál sería la derivada parcial de esta función respecto de x? Sería 2x más y. Ay, sí. 2x más y. Ok. ¿Alguien tiene un resultado diferente? Ok. ¿Y cuál sería la derivada parcial de esa función respecto de y? Menos 2y más x. ¿Alguien tiene un resultado diferente? ¿No? Ok. No. Ok. Entonces, ¿cuál sería para empezar, el vector gradiente de esta función? Pues serían esas coordenadas, ¿verdad? El vector gradiente de la función que depende de x y de y tiene las siguientes coordenadas, que serían 2x más y, coma, menos 2y, más x, ¿cierto? Ahora, para poder encontrar los puntos críticos, tenemos que evaluar estas coordenadas igualándolas a 0, ¿verdad? Vamos a igualar este vector gradiente a 0. Vamos a reducir un poco. Listo. Entonces, esto indica, esta expresión indica lo siguiente, que tenemos que igualar estas coordenadas menos 2y más x a 0. ¿Sale? Entonces, vamos a resolver este ejercicio.
La primera indicación es, bueno, igualar la primera derivada a 0 y después despejar y de la ecuación. Vamos a poner aquí. 1. Igualar a 0. Derivadas parciales. Igualar a 0 cada una de las derivadas parciales y despejar y. Y despejar y. Ok, creo que no me va a caber la siguiente. A ver, vamos a ver. No, mejor en la siguiente. ¿Puedo quitar esta diapositiva? Sí, Miss. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos que, dijimos, igualar cada una de las derivadas parciales a 0. Nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2. Y despejamos y de la ecuación 1 para empezar. Despejando y de la ecuación 1. Y es igual a menos 2x. ¿Sale? Sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 2. Y obtenemos lo siguiente. Menos 2, menos 2x, más x, igual a 0. Reducimos un poco esta expresión. Menos por menos da más. 2 por 2, 4. 4x más x es igual a 0. X es igual a 0. ¿Sale? Ahora vamos a sustituir el valor de esta x igual a 0 en la ecuación 3. Y obtenemos. Uy. En la ecuación 3 y obtenemos ecuación 3, ahí está. Sería y es igual a menos 2 igual a 0. Ahí. Y es igual a 0. Ok, entonces, dado que x es igual a 0 y y es igual a 0, esto nos indica que el punto crítico por lo tanto, el punto crítico es 0. Es 0. Igual a 0,0. Entonces, el vector gradiente evaluado en 0, el vector gradiente evaluado en 0
es igual a 0. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que se sospecha que la función evaluada en X y Y es máxima o es mínima, ¿sale? Entonces, con esto nosotros podemos generar una ecuación de la recta tangente, por un lado, y también podemos localizar a través de este resultado los puntos máximos y los puntos mínimos, ¿sale? Entonces, hasta aquí lo dejamos. Voy a continuar realizando una grabación para poder continuar con este tema y a partir de una función, bueno, pues ir localizando los puntos máximos y los puntos mínimos de este tipo de funciones, ¿sale? Me dio mucho gusto saludarlos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí.